No sé si Juan David está ya con nosotros. Sí, yo veo a Juan David conectado. Ah, ok, Listo, bueno, ok, perfecto. perfecto. Bueno, muy buenas tardes, Roberto y Juan David. A ver, nos acompaña Buenas en la tardes. sesión Andrés Bolívar, que es el director de tecnología ITS, igualmente Marisol Martínez, y está por conectarse Daniel Montero. Entonces, si les parece, demos inicio a la presentación del producto. Eh, Básicamente, la agenda que les proponemos es la que se muestra a continuación. En primera instancia, una visión general de qué es ITS Procesos. Esto lo voy a presentar yo. Posteriormente vamos a ceder la palabra a Daniel Montero y a Andrés Bolívar para resaltar algunos aspectos técnicos que consideramos relevantes del producto ITC Procesos. E igualmente, pues teniendo en cuenta lo tratado la semana pasada con ustedes y con Miguel, pues igualmente compartir de manera muy abierta cuáles son como aquellas oportunidades de mejora que tiene hoy en día el producto. Posteriormente les presentaremos en cabeza de Marisol Martínez un demo muy sencillo de una aplicación para soportar el proceso de mesa de ayuda bajo ITS Procesos y finalmente próximos pasos. Esta es como la agenda sugerida. No sé si quizás tengan ustedes alguna recomendación o así está bien. Bueno, sigamos entonces. Bien, ITS Procesos, como se los comentamos en la sesión de la semana pasada, es una solución o es un software tipo BPM, conocido también en el mercado como soluciones tipo BPMS, que facilita la administración de procesos de negocio o administrativo, pues garantizando la consecución de los resultados. ¿Qué es un workflow o igualmente un BPM? Esta es una definición tomada del instituto pues, más representativo alrededor de este tipo de tecnologías y define el workflow como la automatización de procesos de negocios totales o parciales en los cuales la información, tareas y documentos son enviados de un participante a otro para que realicen las actividades planificadas. Componentes y funcionalidades del producto. Pues básicamente todo esto está soportado en un motor de procesos y de reglas de negocio. Daniel ahora les puede explicar en el punto 2 de la agenda un poco más a nivel de detalle. Eh, y a nivel general, pues está igualmente todo un componente a nivel de la administración, donde pues uno se hace, pues básicamente entra a definir los componentes relacionados con la estructura de una organización, donde uno crea la estructura organizacional misma, precisamente para soportar todo el tema de escalamiento de alertas o algunas reglas, por ejemplo, que uno dice, esta actividad la tiene que aprobar el jefe inmediatamente superior. Entonces, por eso es importante contar también con la estructura jerárquica que se crea en esta parte. Igualmente como los usuarios o grupos o equipos de trabajo, entre otros. E igualmente otros aspectos que son requerimientos transversales para entrar uno a modelar un proceso. Tiene igualmente un modelador de procesos y de formularios, donde pues en principio uno determina, una vez se ha hecho el levantamiento del proceso, cuáles son los datos que van a ser gestionados en un proceso, bien sea porque son datos que nacen en la ejecución misma del proceso o datos que presenta un usuario o que son tomados de otro sistema de información, lo que ya pues, implica todos los mecanismos de interoperabilidad. E igualmente tiene un modelador de procesos que soporta la notación BPMN versión 2.0. Viene pues igualmente todo lo que ya la ejecución como tal del motor, de todos los procesos o del proceso que se ha modelado y finalmente un componente de monitoreo que es uno de los aspectos que, como lo vamos a mostrar posteriormente, es una de las oportunidades que tenemos de mejora a nivel de ITS procesos por cuanto el tema de reportes hoy en día está de alguna forma limitado y es de alguna forma bastante rígido. Y eso es uno de los aspectos que posteriormente Daniel les va a explicar qué es lo que estamos visualizando para este componente. En la parte de configuración, lo que les había comentado previamente, pues es donde uno define prácticamente lo que es la estructura organizacional,
todas las reglas, básicamente los equipos de trabajo, los grupos, porque cuando uno ejecuta o gestiona o planifica procesos, pues ciertas actividades pueden ser ejecutadas o más bien por una dependencia o por un equipo de trabajo que se ha conformado. Está, como lo mencionaba anteriormente, el editor de formularios, donde pues básicamente se llevan todos los datos que van a ser gestionados durante el proceso, durante la ejecución del proceso, incluyendo aquellos datos que uno pueda de alguna forma tomar de otros sistemas de información mediante web services. Está todo lo que es el componente del modelador de procesos, que es totalmente visual y bajo un esquema drag and drop, donde uno pues va definiendo los diferentes componentes del proceso mediante la definición de sus carriles, los usuarios o grupos de trabajo que son los responsables de ejecutar las actividades que están sobre cada uno de estos carriles y las actividades, las compuertas y los diferentes tipos de elementos propios de la notación BPMN que nos permite, digamos, llevar un proceso que viene siendo ejecutado de manera manual a que sea automatizado. Viene como tal la ejecución del proceso, dependiendo, obviamente siguiendo lo definido en el modelamiento del proceso y las mismas reglas del proceso que se han definido. Y finalmente, pues lo que uno también persigue con todo este tema de la ejecución de un proceso es poder contar con estadísticas e indicadores en tiempo real. Lo anterior es como tal una visión general de los componentes fundamentales de ITC procesos y esto, como lo que estamos presentando en esta diapositiva, está en línea con lo que les comentamos en la sesión de la semana pasada, y es que hace 2 años tomamos la decisión de incluir una serie de componentes que conformaran o que permitieran que ITC procesos tuviera una fuerte articulación entre lo que es la gestión de los procesos y la gestión documental. Entonces, básicamente, en esta unidad de ITS procesos, pues básicamente uno tiene todo lo que es la gestión de las tablas de retención de documental, la gestión de metadatos, la gestión de carpetas, todo el componente de digitalización de documentos, el motor de búsqueda de documentos, la auditoría o trazabilidad de los documentos, toda la gestión de préstamos documentales y como tal las funcionalidades propias para soportar un proceso de correspondencia. ¿Cuáles son los beneficios de un producto de esta naturaleza? Que pues cada vez uno identifica quizás otros beneficios, pero en términos generales y lo que pues más que claramente expone la literatura es que una solución de esta naturaleza pues facilita o incrementa la eficacia, la productividad y la eficiencia al permitir gestionar de manera más rápida y consistente procesos o trámites que son manuales. Especialmente esto es valioso en organizaciones con cierta complejidad, donde pues uno lo que garantiza es que el proceso se pueda ejecutar de una manera más transparente y más fluida. Disminuye costos básicamente en el tema de los reprocesos e igualmente en toda la inversión asociada con costos de entrenamiento del personal, porque básicamente pues el proceso va llevando cada una de las excepciones y igualmente de las rutas que debe seguir el proceso que está siendo automatizado. Igualmente, uno de los principios fundamentales de una solución de esta naturaleza es que soporta la trazabilidad, mejora obviamente el servicio al cliente porque pues permite que este tema de los acuerdos de niveles de servicio se cumplan o se garantice un máximo nivel de cumplimiento e igualmente nos permite tener una mejor gestión de los clientes cuando estos procesos que están siendo automatizados pues están impactando directamente a los clientes o usuarios. Elimina el soporte en papel, especialmente cuando uno integra los componentes propios de ITS procesos que soportan un sistema de gestión documental. Y obviamente, pues contribuye a todo lo que es el mejoramiento de los sistemas de gestión certificados bajo estándares ISO. Este tipo de productos, cuando se ofrece de manera abierta,
pues son productos que están más orientados a organizaciones que ya tienen cierto nivel de madurez en sus procesos, que eso era como nuestra percepción que tenemos de por qué estos procesos o estos proyectos tienen un alto nivel de fracaso. Eso era lo que le compartimos a Miguel y a ustedes en la sesión pasada, y es que uno entra a automatizar procesos que ni siquiera son maduros en la organización, procesos que ni siquiera están claramente documentados, y ahí comienza como tal los peros de este tipo de proyectos. Entonces ya cuando una organización tiene un nivel de madurez a nivel del mismo modelo que ustedes manejan, de un nivel 4, un nivel 3 a 4, pues ya está en un nivel de madurez adecuado para entrar a pensar seriamente en un proceso de automatización del proceso. Este tipo de tecnologías está totalmente alineada, obviamente, con organizaciones que desean fortalecer su enfoque en procesos y cuando han tomado muy en serio todo lo que es la implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de calidad basado bajo las normas ISO 9001. Y pues en últimas, toda la lógica de un producto de estos es poder convertir entradas de un proceso a través de una serie de actividades con diferentes puntos de control y finalmente contar con una salida, bien sea un producto o un servicio. Entonces, en últimas, en esencia, esto lo que nos permite, a través de un producto como ITS Procesos, facilitar que un principio, como es el enfoque basado en procesos, sea una realidad en una organización. Finalmente, hay un aspecto que ya al tener ITS Procesos, con el componente de gestión documental, lo que permite también es poder apalancar la gestión del conocimiento, por cuanto igualmente se está soportando todo lo que es la gestión documental y ya con unos metadatos y con toda una lógica y unos procesos propios de un sistema de gestión de conocimiento nos permitiría como tal apalancar esta parte. Entonces, en últimas, esto también es un aspecto importante y más teniendo en cuenta que la norma ISO 9001 en su versión 2015 precisamente presenta la necesidad a todas las organizaciones que están certificadas de gestionar sus conocimientos. Y finalmente, ya para darle la palabra a Daniel, es el punto que igualmente compartíamos con ustedes, y es que un producto de esta naturaleza nos permite apalancar el desarrollo de aplicaciones de uso transversal. Nuestra reflexión a hoy en día es que si a uno le ponen a escoger entre irse por dos caminos, donde uno de ellos es sencillamente gestionar proyectos totalmente abiertos, donde se busque automatizar un modelo de procesos de una organización, siendo este el camino número uno, o el camino número dos, más bien orientarse al desarrollo de aplicaciones de uso transversal, como la que vamos a evaluar con ustedes respecto al tema de la automatización de un proceso de selección. Sin lugar a dudas, uno estaría más enfocado a focalizar los esfuerzos al camino número dos. Y esto ahí es lo que en su momento pues dejamos como una idea planteada a nivel de la empresa, de poder desarrollar toda una plataforma para tercerizar procesos transversales de un negocio soportados bajo una solución, con una solución como ITS Procesos, ya con procesos modelados bajo buenas prácticas y que le permita también al cliente cierto nivel de flexibilidad, pues dándole acceso al modelador de procesos para que haga ajustes y como tal el proceso se refleje más cercanamente en la realidad de cada empresa. Esto era básicamente como la visión general de ITC Procesos. Voy a proceder a darle la palabra a Daniel Montero para que pues aclare, digamos, aspectos técnicos que consideramos relevante compartir con ustedes en este momento. Buenas tardes a todos. ¿O quieres, Daniel? Yo me quedo si quieres con la pantalla y yo, porque yo tengo aquí la presentación. ¿Listo? Ok. Listo, Daniel, dale. ITS Procesos está construido bajo PHP 7. Estamos utilizando el framework G en su primera versión.
para, digamos, poder usar todos los componentes y presentar al cliente una solución completa. Con el tiempo hemos venido integrando diferentes tecnologías que nos permitan, pues, soportar cada uno de los aspectos. Desde el inicio del proyecto pensamos en utilizar las ventajas ofrecidas por HTML5. Por ejemplo, en el caso del modelador usamos Canvas y SVG a través de una librería que se llama Draw 2D, que nos permite el modelamiento de forma sencilla para el usuario de procesos. En el caso de la generación de formularios también utilizamos, por ejemplo, AngularJS para que se pueda generar formularios dinámicos de forma rápida y que sea el usuario quien también de una forma muy dinámica esté generando cuáles son los datos que va a estar necesitando para la ejecución de procesos. Eh, Son bastantes herramientas las que hemos estado integrando. Por ejemplo, en el caso de gestión documental, indexamos los documentos en las tecnologías de Mongo y de Elastic, permitiendo por el lado de Mongo que los datos del usuario sean administrados y generados a través de un repositorio distinto al que normalmente nosotros usamos para toda la configuración y ejecución de procesos de ITS. Elastic nos permite hacer búsquedas muy rápidas de información y en volumen grande de datos. Entonces son varias herramientas que hemos venido implementando para poder establecer todo este esquema que Eduardo presentaba. Me gustaría saber cuáles son las dudas más grandes que tienen ustedes frente al producto para, pues, poder tener algo con un enfoque al cual dirigirme. Roberto, te escuchamos. Aló, Claro. hola, buenas tardes. Yo estoy acá con Roberto, soy David Obregón. Pues bien, yo estoy viendo como el framework y pues digamos algunas librerías que ustedes usan, pero sí me interesaría saber más, digamos, como la arquitectura que usaron. No sé si es una arquitectura orientada a servicios o si son servicios REST o SOAP o sea, o por capas, no sé. Sí, o sea, me interesaría saber un poco más cómo fue la arquitectura utilizada para ustedes desarrollar el producto y qué tan fácil es darle soporte y mantenimiento. Bueno, pues, digamos que hay varios aspectos. Si bien tenemos algunos servicios, no todo el sistema está generado de esta forma y es una de las oportunidades de mejora que estamos viendo para el producto. Nosotros lo generamos a través de componentes en realidad. Por ejemplo, formularios funciona eh, independientemente, pero está muy enlazado con el motor. La parte de ejecución, digamos, la parte de diseño es simplemente administración de información. No permitimos en ese caso, digamos, el manejo de servicios. El código sí es muy cerrado, sin embargo, no es complejo. En el caso de la ejecución de procesos, tampoco estamos permitiendo el tener un servicio. Es otra opción que estábamos visualizando con una de las ideas que tuvimos a finales de año con Eduardo. Eh, Sin embargo, sí, ITS Procesos se puede conectar con cualquier tipo de servicio. Nosotros tenemos un elemento que llamamos elemento funcionalidad que permite que nosotros podamos implementar código personalizado, sea un servicio, sea que se traiga una vista, sea, pues, cualquier tipo de cosa que se vaya generando. El mantenimiento, pues, depende mucho, obviamente, del conocimiento en sí que se tenga la herramienta. Me parece que es muy importante este tema conceptual de todo el proyecto, pero en sí, si ustedes miran el código de generación de, de la ejecución de actividades, es simple. Simplemente es una serie de disparadores que van entrelazando unos con otros. Entonces, simplemente cuando se está generando un elemento nuevo, él dispara un evento que analiza ciertas reglas, o sea, condiciones, por ejemplo, que si un elemento es igual a otro o un valor es igual a otro, eh, tomen o más bien, ejecuten un nuevo elemento u otro, que es guardar un nuevo elemento u otro. En cuanto al motor, es sencillo, tal vez la parte más compleja de administración y de mantenimiento es la parte de gestión documental, porque es unir como dos mundos bastante grandes, pero de resto me parece, si bien hemos tenido muchas eh, ideas nuevas para mejorar el producto,
pues podemos pensar en que estos componentes se podrían separar y que se generen servicios, idealmente redes para que sea más sencillo, diría yo, en el que se puedan tener tanto aplicaciones móviles como nuevas interfaces o enlazar con otros productos para que funcione el servicio. No sé si tienen alguna duda más particular. Digamos, para el tema de infraestructura, ¿dónde tienen desplegado esto? ¿Esto funciona en la nube o lo tienen on-premise? En Pues, realidad, desde que exista grandes un cantidades servicio, de datos, supongo. perdón, Maneja, pues que veo que maneja grandes cantidades de datos, entonces pues sí me interesaría de pronto saber un poco eso. nosotros normalmente desplegamos en Amazon, pero pues si uno se puede mirar, en realidad está construido en PHP, desde que tenga, sea Nginx, sea Apache, sea IIS, pues no hay ningún lío. Conexión con bases de datos se permite con las bases de datos más usadas. Normalmente nosotros implementamos con SQL Server, pero pues también se puede trabajar con MySQL o con Oracle. Eh, el volumen de datos grande entra sobre todo cuando entra gestión documental a ser uno de los productos, porque pues el volumen que puede generar una empresa es demasiado volátil en el sentido de que no sabemos qué tantos documentos genere la empresa, pero normalmente cuando alguien quiere implementar un sistema de gestión documental, estamos hablando de que mínimo debe estar generando, no sé, 500 documentos mensuales. Entonces, ahí es cuando entra el volumen grande de información, pero para el despliegue de la herramienta simplemente se instala el servidor, sea Linux o sea Windows, simplemente configurar y instalar lo que sí, pues las dependencias que tenemos, que vendría siendo, pues colocar Java para que funcionen herramientas como Elastic, por ejemplo, pero es Java JRE, y pues lo demás ya son librerías web prácticamente. Buenas tardes, habla Juan David Monroy, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Yo tenía Buenas una tardes. Buenas tardes. yo tenía una pregunta referente a digamos, al componente de procesos. ¿Cómo manejan ustedes la persistencia en la ejecución del proceso? O sea, si es una tarea que puede demorar varios días, no veo ahí en las tecnologías temas de base de datos. ¿Cómo guardan ustedes el estatus de la ejecución de cada instancia del proceso? Bueno, ahí sí, Eduardo, que me permita, voy a generar simplemente unos gráficos. Me perdonarán que soy malo para dibujar, pero como para poder visualizar o que me entiendan más cómo funciona el motor. Básicamente, un proceso generado por un usuario es respaldado siempre en base de datos, un diseño. Entonces tenemos una tabla tipo elemento, una tabla elemento, una tabla proceso. En realidad, digamos, si hablamos de jerarquía, primero se crea proceso, se crea una piscina, como tablas, una tabla proceso, una tabla piscina, una tabla elemento, una tabla tipo elemento. Y en realidad todo se centra en elemento. O sea, el elemento que pertenece a un proceso, pertenece a una piscina. En realidad el proceso pues, es el que pertenece a la piscina. Y una tabla tipo elemento. Entonces hay múltiples tipos de elementos. Tenemos un elemento de inicio, tenemos un elemento actividad, tenemos un elemento con puerta, tenemos un elemento señal. ¿Sí? Entonces hay múltiples elementos que están generados en nuestra tabla, simplemente tipificarlos. Cuando un elemento se instancia, simplemente se tipifica, y cuando vamos a generar esta ejecución del proceso, independientemente de cuáles sean digamos aquí, esta debería ser una puerta acá, perdón, aquí, para generar múltiples caminos, independientemente de cuál sea, digamos, la línea de ejecución que se vaya a generar,
simplemente vamos a analizar el tipo de elemento. Según el tipo de elemento se crea una instancia diferente que ejecuta un modelo diferente de clases. Entonces, digamos que por acá tenemos nuestra línea de ejecución. En realidad siempre, independientemente de cómo se haya ejecutado, va a ser lineal. O sea, el inicio verifica cuál es el elemento siguiente y dispara este tipo de elemento. Este tipo de elemento dispara otra clasecita, una instancia de otra clasecita que tiene una lógica diferente a la que tiene el inicio o a la que tiene la compuerta. Entonces, cada elemento se va ejecutando linealmente, va ejecutando su siguiente, y ese siguiente, todo está respaldado en base de datos, tanto los datos del diseño como los datos de ejecución, como los datos que genera el usuario en ejecución. Todo está respaldado en base de datos. Digamos que no lo colocamos ahí, simplemente es porque pues, el framework de por sí nos permite la conexión con múltiples bases de datos. Dentro del sistema incluso usamos para transferencias de datos masivos, SQLite, podemos usar múltiples conexiones de base de datos, no hay inconveniente en ese sentido, pero normalmente eso es como muy por encimita como se va ejecutando, es esto mismo, que se va ejecutando la instancia del proceso. Entonces, básicamente lo que tenemos es una clase grande que hereda a muchas clases, que son dos elementos. Entonces, el elemento en ejecución, aquí está, digamos, la actividad, aquí está, por ejemplo, la compuerta, aquí está, por ejemplo, el evento señal. Todos se heredan de un método común, digamos, sería run, internal run en realidad en este caso, y que va a ejecutar la lógica propia de cada uno de estos elementos diseñados. No sé si fui claro. Sí, 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 entendemos, digamos, la lógica para traducir la secuencialidad del proceso, pues en la ejecución de varias clases y cómo almacenan esos bases de datos. Sí, eso es como de forma general. Bueno, otra, digamos, pues ahí tenía varias dudas un poco de también otros aspectos ahí del producto. Tú, por ejemplo, se crea un proceso en el editor, que fue el que nos mostraste. ¿Tú puedes, digamos, simular ese proceso o...? Bueno, la simulación sí actualmente no la tenemos, digamos, fue un elemento de que lo habíamos hablado, pero pues nosotros no tenemos a disposición tantos recursos de desarrollo, entonces ha sido como algo que se ha quedado en el tintero y no hemos podido generar. Ok, entonces, listo. Se crea en el editor el proceso, defines tus swim lanes, tus actividades, punto de inicio, punto de fin. Algunas de esas tareas son, digamos, o sea, pueden ser tareas a sistemas, o sea, consumir un servicio web. Ahí te entendí que hay forma como de embeber código para hacer como esas integraciones, ¿sí? Sí, básicamente el sistema permite el modelamiento de algunas actividades automáticas. Nosotros dentro de la notación hay unos elementos que son tipo servicio, tipo script. Entonces utilizamos la notación, nosotros internamente las llamamos funcionalidades, y estas funcionalidades permiten que el sistema se ejecute de forma manual o de forma automática. O sea, si hablamos dentro de las clases, hay una función que pregunta si el sistema requiere mostrar formularios. Si el sistema pues, requiere, o sea, si esa actividad o ese elemento requiere mostrar formularios, la ejecución automática se va a frenar. Y lo que va a pasar a analizar es cuál es el formulario de datos que requiere este elemento en particular. Entonces, una vez que se determina eso, ya pues es simplemente determinar cuál es la lógica que se va a venir a ejecutar. Puedo entrar acá, pues todos estos son procesitos que yo tengo de prueba. Voy a mirar por acá.
Entonces tenemos diferentes elementos. Esta es una actividad normal que simplemente permite que el usuario parametrice, y siempre que sea manual va a requerir que sea una persona la que evacúe esa actividad, la que esté determinando que se debe continuar. En el caso de elementos tipo funcionalidad, el sistema entra a evaluar si es una actividad, o sea, digamos, puede tener el caso en el que se presente que son estos dos elementos, que sea manual, que es la que tiene acá el usuario, o que sea tipo script, que es la que ejecutaría automáticamente el sistema, sin intervención del usuario. Simplemente, por ejemplo, acá esto nos está conectando con otro sistema de gestión documental, por ejemplo. Entonces hay que transferir esos documentos. Entonces tenemos al final del proceso una actividad que se encarga de hacer eso, o que simplemente necesita enviar un dato, por ejemplo. Entonces esa actividad se hace automáticamente por el sistema. Simplemente se genera una nueva actividad, se selecciona. Nosotros tenemos, digamos, una serie de funcionalidades que se pueden entrar a parametrizar. Entonces, por el lado de gestión documental, digamos, tenemos la aprobación de documentos, publicación de documentos, y en ese momento el sistema ya entra a, pues, ejecutar esa funcionalidad automáticamente. Todo lo que sean actividades tienen el concepto manual, todo lo que sean eventos viene automáticamente por el sistema, sea una compuerta, sea un envío de correos, sea un disparar otro proceso, sea... Entonces, es analizado, como le comento, de esa forma. Simplemente dentro de la herencia de eventos, se transfiere uno que requiere un formulario. Si requiere formulario, se detiene y espera hasta que sea el usuario quien dispare la continuidad del proceso, o si no, es el sistema quien evalúa y continúa el proceso. Ok. Una vez el proceso ya está, digamos, en marcha y pues tú tienes ahí varias instancias, nos comentaste algo, o pues Eduardo nos comentó algo en la presentación del tema de monitoreo. ¿Qué es lo que se tiene para ver cómo están esas instancias de cada proceso? O sea, en qué actividad van, si... Como comentaba Eduardo, este es uno de los esquemas que más, digamos, tenemos por mejorar, tiene oportunidades de mejora, porque pues nosotros, como les comentaba, no tenemos tantos recursos de desarrolladores, nosotros somos pocos. Entonces, pues el volumen, y esto es un producto que siempre tiene muchos componentes diferentes, y estar generando componentes nuevos de todas formas nos implica tiempo. Entonces, ha sido un tema que hemos tenido muy informativo, es decir, muy tablas para determinar, por ejemplo, qué usuarios tienen actividades retrasadas, cuánto tiempo se ha demorado en ejecutar un proceso. Todos esos se pueden, digamos, generar desde dos puntos. Hay uno que es desde el proceso en sí, que es como una especie de seguimiento, que es básicamente son reportes de tiempo, si mal no me falla la memoria. Pero casi todos los que son de usuarios se miran es desde la generación de estos reportes, que son reportes sencillos y, como les comento, muy informativos, por ejemplo, de cargas que tiene el usuario, y ya datos, digamos, o reportes muy elaborados. Normalmente entramos a hacerlos a petición. Entonces el usuario nos dice, no, necesitamos un reporte que me muestre cuántos documentos se han publicado hacia el otro sistema, o de este proceso en específico, por ejemplo, de mesa de ayuda, digamos, cuántos se encuentran por una variable que se haya determinado en el proceso en tal estado, o por ejemplo que, no sé, hablemos de este esquema también de contratación de personal, cuántos se han contratado, cuántos no. Normalmente nosotros lo que sí tenemos que entrar a hacer es a hacer un desarrollo particular. Hemos venido trabajando sobre todo, es que, a ver si se me pierde, vuelvo acá, modelo de datos. Hemos venido trabajando en un esquema en el que nos permita exportar esta información, que pues para eso tenemos también a Mongo.
que simplemente el usuario puede ir generando nuevas variables con datos del proceso y exportarlas y tener, digamos, como una especie de sábana de datos de la cual se pueda entrar a analizar y generar reportes de forma más sencilla. Eso ya lo hemos venido trabajando y es un componente que estamos generando con, pues, en este momento lo estamos almacenando en Mongo y que sea, pues, el usuario lo pueda tanto exportar en CSV o que nosotros podamos usar eso para, pues, elaborar dashboard mucho más sólidas de lo que vendrían siendo los datos de los procesos. Pero entonces, en ese sentido, sí ha sido muy, digamos, como a la medida del usuario que entramos y hacemos la personalización de los reportes. Ok. Otra pregunta, ¿cómo está, digamos, el producto ahorita? ¿Cómo manejan las versiones que tiene cada proceso? O sea, normalmente, pues, lo modelas, pero en el tiempo, pues, eso va cambiando. Bueno, nosotros tenemos un script que permite, digamos que es un tema también que hemos tenido, comenzamos a trabajarlo, pero pues no lo hemos finalizado en su totalidad. El primer acercamiento que generamos es un script que simplemente duplica la estructura en diseño y pues genera toda la configuración básica para que el usuario pueda continuar y, y los procesos que están ejecutándose pues sigan su flujo normal. Sin embargo, pues también tuvimos una idea en la que sería como un replanteamiento de la estructura de datos que generamos para que se permita el versionamiento. Y eso venía de la mano con el simulador. La idea que planteábamos era que se tuviera, actualmente nosotros tenemos unas tablas de procesos, de diseño, que por acá está, es como la estructura que les planteaba ahorita, por acá está proceso, por acá está elemento, por acá está tipo elemento. Nosotros lo que estábamos planteando es que se generara, o sea, que proceso tuviera otra estructura adicional, que fuera versión de proceso, y tuviera como una especie de tablas borrador también de ejecución que me permitiera la ejecución múltiple de procesos hasta que yo estuviera seguro de cuál proceso era, o sea, todo esto se guardaba, era no en las tablas finales, sino como una estructura, podría ser incluso otro motorcito, pues, no sé, incluso SQLite, que simplemente tuviera la configuración. Una vez que yo esté seguro que esta es mi versión 1, entonces publico. Por acá tengo mi estructura en realidad, que es la misma. Entonces yo digo, genero la versión 1 del proceso y esto me genera mi versión 1. Entonces, en realidad, esta estructura y proceso pasaría a ser como simplemente la agrupación de todas las versiones, pero proceso en realidad pasaría a ser versión. Entonces, estos elementos se estarían ejecutando en la versión 1. Si yo quisiera entonces entrar a modificar, generaría otra vez, como esta es una estructura independiente, de que yo esté modificando, y esto sería el esquema gráfico, que esté modificando continuamente, pues no tendría ninguna repercusión en lo que se está viendo acá. Y yo digo, ahora quiero la versión 2, entonces publico mi versión 2. Pero en sí es un tema que comenzamos, pero pues no lo pudimos cerrar. Entonces, pero sí tenemos, digamos, el concepto de versionamiento y es un tema que pues hemos visto que es muy importante de seguir trabajando en el tema. Okay. Yo tenía otra pregunta referente a las pantallas y normalmente pues las empresas, digamos que requieren poder personalizar esas pantallas pues de acuerdo al look and feel, por ejemplo, de la empresa o a ciertas cosas que ellos tienen. Y otro uso es poder poner esa pantalla si es necesario. Bueno, digamos que coméntame un poco cómo es la personalización de esas pantallas y si quieres después te comento. Bueno, ahí sí es muy, ese tema pues no lo visualizamos tan dinámico en su momento porque lo habíamos visto, nosotros lo que planteábamos era pues, que la imagen de proceso siempre se manteniera, solamente cambiar el logo y los colores, entonces dejar como la administración de esto de forma muy sencilla. El problema que tuvimos en realidad es que eso no les gustó. Nosotros trabajamos mucho con el sector público y no les gustó tanto porque pues no se aproximaba a, a lo que ellos normalmente manejan, que querían ver tal cual, digamos, otra aplicación que estuvieran usando la querían ver tal cual siempre. Entonces, digamos, dejamos eso a un lado y comenzamos a trabajar directamente con plantillas. Y ellos nos pasan digamos, el manual de imagen
al menos un pantallazo de lo que normalmente trabajan, y nosotros generamos una plantilla de framework. Entonces, G tiene un concepto de plantillas que me permite, bajo una configuración sencilla, entrar y generar. Yo tengo que generar, digamos, toda la capa, puedo usar la misma, simplemente entrar y cambiar colores, cambiar tamaños, y luego simplemente nosotros tenemos en nuestra configuración, pues, nuestra configuración por cliente, entonces digamos, no sé, solamente, donde simplemente determinamos qué plantilla es la que vamos a usar. Y las plantillas nos las soporta el framework. Entonces, aquí tenemos un conjunto de plantillas que hemos generado, por ejemplo. Entonces, siempre generamos como basado en el CSS actual, un CSS nuevo, según las necesidades del cliente. Ok, sí, sí, entiendo. Bueno, denos un segundo que estábamos mirando acá si había alguna otra pregunta. De documentación, ¿qué tan documentado está, digamos, el programa? Bueno, ese sí nos cogen un poquito. Nosotros tenemos un documento, pero no lo tenemos actualizado. Tenemos un conjunto de videos, siempre hemos generado muchos videos, pero sí en la documentación sí estamos un poco quedados. Digamos, documentación técnica o, digamos, manuales. O, No, hay un documento hay una documentación técnica, manuales sí hay varios, manuales de uso, pero es que el manual de uso sí, el manual de usuario sí, pues no lo veo como tan relevante pues para un esquema técnico, porque pues es muy diferente. Videos, tenemos una serie de videos que van explicando más a detalle el sistema. Sin embargo, pues podemos también hacer unas sesiones si ustedes quieren, yo puedo entrar a explicar cómo funcionan cada uno de los componentes. Ok. Referente digamos, al componente más de gestión documental, no sé si ya tocaron el tema, pero tú mencionaste que usaban el Elasticsearch y MongoDB para esa parte documental, ¿cierto? Como repositorio. Mongo funciona en general para procesos. O sea, la idea de Mongo es que hay Aló. 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 Aló, ¿nos escuchas? Sí, es que se me desconectó un momento la diadema. Okay. Mongo en sí lo usamos en todo el sistema. La idea de Mongo es, hay muchos datos que se generan y pues nosotros no podemos determinar cuáles son los datos prioritarios para el usuario. Es un usuario, hemos tenido casos donde los usuarios que generan unos procesos que son absurdamente grandes y tienen más de 500 campos, entonces, digamos, pensado en simplificar esos datos, porque pues, nosotros guardamos una trazabilidad de absolutamente todo lo que se va haciendo en el sistema en ejecución. Entonces, si cambiaron la palabra, porque pues, o sea, se va dejando un histórico, una bitácora de qué fue los cambios que tuvo el proceso en cada momento, pues para poder hacer un seguimiento de todo lo que pasó en el proceso. Entonces, para generar un reporte con toda esa información es bastante complejo. La idea de Mongo es simplemente que tuviéramos un repositorio, una base de datos externa a la que podamos simplemente los datos principales, que son los datos propios del usuario, o sea, los datos que en realidad el usuario usa
tener un seguimiento de lo que le está pasando, no tanto al proceso, sino a los datos. Por ejemplo, estemos hablando, no sé, algo de compras, entonces, que quiere saber fácilmente cuántas compras se han hecho en el último mes basado en los procesos que se han ido ejecutando. Entonces, que hay un proceso que decía que había que comprar nuevos equipos de cómputo para la empresa. Entonces, digamos que acá hay variables que guardan el presupuesto que se invirtió, cuántas compras hicieron, en qué fecha. Entonces, la idea es que procesos y gestión, sabiéndolo completo, con gestión documental y todos sus componentes, va a estar lanzando esta información a Mongo para que esta información esté completamente legible, sea una tabla. eh, Usamos bases de datos no relacionales para que pues, la data no tenga que tener una estructura rígida, sino que simplemente es un JSON que puede tomar cualquier tipo de datos, tipo de variable. Entonces, simplemente cogemos y le arrojamos esta información a Mongo para que en el momento que el cliente necesite exportar esa información a otro sistema, esté toda centralizada como reportes, o sea, como resumen en Mongo, y pueda coger y sacar o conectar un producto a Mongo que extraiga los datos, o nosotros se los generamos por CSV, o que podamos usar esto a través de un Business Intelligence para generar reportes. Entonces, esa es como la función que está cumpliendo Mongo en este momento, es simplemente soportar todos estos datos personalizados del usuario, que no hablamos de datos de procesos en sí. Y Elastic como es una máquina de búsquedas en realidad, uno habla de que fácilmente puede llegar a tener más de 1 millón de documentos en sistema, hacer una búsqueda que vincule el proceso, por un lado, por otro lado el documento, y por otro lado la metadata del documento, y hacer digamos, ponerse en base de datos, hacer una consulta. Esto es muy costoso en rendimiento para el sistema. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cada proceso, cada actividad que se genera, sobre todo cada documento, aquí nos centramos más en documentos, genera un registro que va a contener el nombre del documento, a qué proceso pertenece, sus metadatos, los metadatos generados, que por ejemplo pertenecía al contrato tal, que no sé, que la fecha de apertura fue tal, y pues otra serie de datos que nosotros usamos para poder enlazar la actividad, el proceso, el elemento, bueno, y estos datos se indexan en Elastic, de forma que nosotros, usando una interfaz de búsqueda, podemos conectar con el servicio de Elastic, que sea Elastic quien nos haga las búsquedas, que no sea la base de datos nuestra. Sin embargo, toda la información pues, se saca de nuestra base de datos y ahí está, digamos, todo el ciclo de vida del documento. Pero las búsquedas se hacen a través de Elastic para que sea mucho más rápido y soportar todo este modelo de múltiple información. Okay. No sé. ¿Sí? O, Vale. okay. No, ahí queda claro. Por acá estamos comentando una cosita que nos faltó pues preguntarte bien del tema del modelador. Ahí se mencionó el estándar de BPMN. O sea, se tiene, digamos, o sea, como que está cumpliendo con todo lo que describe BPMN como estándar. Pues digamos que nosotros lo usamos como lineamientos. Nosotros sí usamos BPMN, sin embargo no estamos usando toda la notación, nosotros no usamos todos los elementos, porque todos los elementos, no son muchos, y nosotros pues tuvimos un análisis para determinar cuáles eran los elementos en realidad más usados, y con los que pudiéramos dar complemento a la gran mayoría de procesos. Entonces, basado en ese esquema fue que generamos el análisis de cuáles eran los elementos que debíamos implementar. Entonces, nosotros usamos los elementos más importantes, que vienen siendo, pues en sí los más relevantes vienen siendo la actividad y la compuerta. O sea, basado ya solamente con esos dos, uno puede generar procesos bastante elaborados. Sin embargo, pues tenemos compuerta paralela, que por ejemplo la compuerta paralela me permite eh, dividir el flujo en ejecuciones múltiples.
Entonces tenemos las compuertas paralelas, que básicamente lo que me permite es abrir el flujo, un flujo en ejecución múltiple. Esto está hecho para cuando, por ejemplo, se requiere, no sé, se está haciendo un análisis de, pongamos un plan de visitas. Un plan de visitas sea de algo jurídico o sea un tema ya de ventas, no sé. Entonces, por un lado, se necesita que dos equipos participen. Por un lado está el equipo técnico, digamos, que va en realidad a hacer la visita en campo, y por otro lado está toda la parte administrativa que necesita generar todos los documentos que se requieran para que estos señores en sí puedan viajar. Entonces, es simplemente para que se puedan ejecutar dos actividades al mismo tiempo. Cuando tenemos una actividad que se necesita que sea la misma actividad que se genere por múltiples actores, ya entramos a hablar de una actividad paralela, que simplemente nosotros determinamos un grupo, que se puede ser por reglas de negocio o puede ser todo un carril, se ejecute por múltiples personas, que sería la misma actividad. Digamos que es un tema que siempre hemos visto que a veces se confunde. Y tenemos elementos, este es un elemento de actividad tipo timer de excepción, que es básicamente, tenemos una actividad, pero la actividad se puede estancar porque alguien no la ha cumplido o por N cantidad de razones no se ha ejecutado dentro del tiempo correcto. Entonces, el timer de excepción me permite generar un flujo alterno para que se comience a generar control sobre eso. O sea, no solamente notificaciones como de que venga, por favor, cumple la actividad, sino algo como no se ha cumplido, necesitamos entrar a hacer un proceso de supervisión sobre su trabajo porque pues, ya ha pasado mucho tiempo y no se ha mejorado. Entonces, es otra actividad que me permite sacar múltiples flujos. El componente de su proceso que es netamente gráfico, que simplemente me permite agrupar un subprocesito más o menos, simplemente como para poder sacar fases del proceso que estoy haciendo. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3, y cuando yo entre a visualizar el proceso, no vea todo un proceso que es absurdamente grande y no se puede llegar a entender. Entonces, es el otro elemento que tenemos. Los carriles, que simplemente es para poder agrupar usuarios. Entonces, las compuertas que ya les comentaba, la paralela, la compuerta inclusiva que me evalúa ya diferentes eventos o diferentes condiciones más bien para poder disparar flujos múltiples. Y los elementos especiales que sí, como les comento, es el tipo script y el tipo actividad, digamos, tipo servicio, y esto ya es un elemento que sí es netamente nota, o sea, no es parte de la anotación, sino es como parte de nuestra herramienta para pues como darle un poco más de contexto al flujo. Entonces, nosotros los elementos los terminamos es de un análisis que hicimos determinando diferentes publicaciones, diferentes artículos y con un experto de la Universidad de los Andes, que nos dio también estadísticas y nos dio luces de cuáles eran los elementos más usados, porque hay muchos elementos en la notación, pero la mayoría de ellos no se usan. Okay. Una pregunta ahí que me surgió mientras estabas pues, explicando ese tema es que, digamos, en otras herramientas, por ejemplo, y uno lo ve cuando está, digamos, creando el proceso, es que uno debe asociar información, por ejemplo, relacionado con la actividad, o sea, textos, o puede uno adicionar archivos o cosas así. ¿La herramienta trae algo de eso? Simplemente me guarda, digamos, la representación gráfica del proceso y ya. No, nosotros tenemos un componente de formularios que nos permite vincular, o sea, administrar por un lado los formularios, administrar por un lado los formularios, entonces yo puedo tener formularios con diferentes tipos de datos y diferentes variables, y esos variables vincularlos posteriormente en el proceso. Entonces, yo acá en una actividad puedo coger y en los formularios que ya he asociado en la configuración, puedo decirle en esta actividad vamos a tener el campo tal, que va a tener tales permisos. Entonces acá está como que el campo está oculto, acá se puede modificar, acá solamente se puede ver y acá pues es obligatorio adicionalmente el campo.
Entonces, la herramienta viene conectada ya con formas de enlazar datos al proceso. Ya no es tan, o sea, como que está simplemente el diseño y ya no. El sistema viene para que yo pueda ajustar todas las reglas de negocio. O sea, por parte del organigrama yo puedo generar todas las dependencias de la organización, puedo generar grupos de usuarios, que digamos una cosa es que yo tenga gerencia, que tenga financiera, pero otra cosa es que dentro de cada área tenga diferentes profesionales que son comunes en todas las áreas. Entonces no se puede que tenga un grupo de coordinadores, o un grupo de gerentes, o un grupo, no sé, incluso de secretarios, que ya determine más un poco el cargo para poder, usando estas reglas de negocios, digamos teorías de conjuntos, poder llegar al punto específico de las personas que se pueden necesitar que ejecuten una actividad. Entonces, ese tipo de cosas ya las evalúa el sistema, ya se tienen en cuenta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los grupos, que ya, por ejemplo, acá tenemos administrador, hay unos grupos ya propios del sistema, otros que ya los crea el usuario. Y eso nos permite generar procesos más complejos y generar también reglas que nosotros determinamos dentro del sistema, como lo que planteaba Eduardo, que si yo tengo, por ejemplo, ya configurada en el organigrama que está ejecutando el área financiera y necesitamos que el jefe del área apruebe, pero no sabemos en realidad cuál área está ejecutando, porque puede que lo haya iniciado financiera, pero puede que lo haya iniciado recursos humanos. Entonces tenemos reglas también que pueden determinar, teniendo toda la estructura configurada, quién es el jefe del área del proceso que se viene ejecutando actualmente, o de la actividad en particular, para que la siguiente actividad sea ejecutada por su jefe. Todo ese tipo de reglas están contempladas dentro del sistema. Ok, No sé qué otra duda puedan tener. pues yo creo que, digamos, de manera general, no sé, Luisa, si nos está escuchando, si tienes por ahí alguna otra duda. No, pues ya creo que las que te pregunté ahí por interno, que ya tú se las comentaste a él. Yo creo que sería importante de pronto el tema de pues que sobre todo se revisará pues la documentación que se tiene. Yo pensándolo desde el lado que lo veo, por el tema de que están incluyendo algunos temas de la anotación de PMN, pero no todos, y que tienen algunas cosas adicionales, digamos que son propias como de lo que identificaron que era la necesidad para el modelado específicamente de la herramienta, verificar pues si eso en algún lado quedó documentado como bien, qué significa cada una de esas cositas, porque digamos que ese tema de modelado pues es bien importante, pues cuando se trabaja en procesos, sobre todo para el tema de las presentaciones y demás, cuando uno está pues haciendo este tipo de implementaciones en organizaciones. De resto, pues no, me sumo a las preguntas que tenías, no tengo así ninguna otra adicional, Juan. Y, pues ahí lo que hemos comentado con Eduardo, pues era, digamos, buscar implementar, pues puede ser parte de un proceso, que en este caso se comentó, pues del proceso de selección, y yo creo Ay, que me ahí gusta. con ese ejercicio, pues también podemos conocer un poco más la herramienta y, pues también entender tanto las ventajas como algunas de las limitantes que tenga. Me suena mucho la idea, me gustaría mucho tomarlo como responsabilidad también. Bueno, no sé. Teníamos, no sé, ahí Juan, teníamos también como, habíamos montado un demito muy sencillo. De hecho, está como la componente de aspectos técnicos que está presentando Daniel. Aquí de alguna forma ya sean, Daniel, a lo largo de las preguntas que ustedes formularon, pues ya también dejamos claro como las oportunidades de mejora que tenemos en el producto. Y teníamos un demo muy sencillo como para mostrar, no sé si tengan tiempo, y ya como próximos pasos, sí sería la automatización de ese proceso de selección. No sé entonces si les parece hacer la presentación del demo, como para ver ya cómo es el funcionamiento como tal, aunque pues no hay nada así diferente a lo que pueda ser otra solución de esta naturaleza, y es que siga como las reglas como tal. Entonces ustedes verán si
hacemos brevemente la presentación del demo o si sencillamente ya entramos a los próximos pasos. No, yo creo que estaría bien revisar ahí el demo que tenían, entonces acá los escuchamos. Ok, perfecto. Entonces le doy la palabra en este momento a Marisol para que ella nos presente un demo básico sobre el proceso de mesa de ayuda. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, el día de hoy vamos a presentar entonces el proceso de mesa de ayuda. Entonces, inicialmente conoceremos el modelamiento del proceso. Este proceso es ejecutado o participan 3 roles diferentes. Los primeros son el rol de solicitantes, el administrador de solicitudes y los responsables técnicos. Cada rol es representado por un carril dentro del modelamiento. Bueno, entonces dentro de cada uno vemos las actividades que ejecutan. Inicialmente el proceso inicia con realizar la solicitud por un usuario solicitante. De ahí continúa la actividad de asignar la solicitud. Esta actividad es ejecutada por el administrador de solicitudes. Acá este usuario tiene la decisión de devolver esa solicitud. Si se necesita realizar algún ajuste, la puede rechazar y finalizar el proceso, o la puede aprobar y continuar el proceso asignando un responsable técnico para que gestione la solicitud. Este técnico también puede tomar la decisión de reasignarla. Si, digamos, no tiene la competencia para darle solución, se devolvería nuevamente al administrador para que se reasigne esa solicitud, o si ya se soluciona el inconveniente, entonces pasaría a la siguiente actividad, que es la de diligenciar la encuesta por el usuario solicitante. El usuario solicitante puede tomar la decisión de que si no es satisfactorio, iniciaría nuevamente el proceso, y si es satisfactoria la solución, se terminaría el proceso. Esa es como una visión general de todo el modelamiento del proceso de mesa de ayuda. Ya para iniciar la ejecución y ver la ejecución de este proceso, entonces podemos entrar con un usuario diferente. En este caso vemos que, esto es como la pantalla inicial, como la bandeja de actividades que este usuario tiene. Entonces acá podemos ver las actividades asociadas a qué proceso, y acá, digamos, los diferentes tiempos para poderla ejecutar. En este caso, pues todos los tiempos están vencidos. Acá iniciaríamos entonces iniciar procesos. Y acá podemos iniciar el proceso de mesa de ayuda. Entonces acá el sistema lanza la primera actividad, que es la de realizar la solicitud. Entonces vemos acá la primera actividad, el proceso asociado, que es mesa de ayuda, y el tiempo, la fecha en que se inició la actividad y el tiempo límite para poderla ejecutar. Damos clic en la actividad. Y acá encontramos entonces los campos que están asociados a esta. Bueno, acá encontramos diferentes botones. Este botón es una línea del tiempo que nos dice en qué actividad nos encontramos, como para tener claridad en qué actividad se encuentra, qué usuario la está ejecutando y la fecha en que se está ejecutando esta actividad del proceso. Bueno, acá encontramos entonces un consecutivo de orden de servicio. Encontramos como solicitante el usuario que se encuentra logueado en el sistema. Acá encontramos un campo usuarios, porque muchas veces pues podemos hacer una solicitud a nombre de otro usuario. En este caso entonces seleccionamos el mismo usuario. Seleccionamos la dependencia a la que pertenece. Y tenemos un campo para hacer toda la descripción de la solicitud. Entonces acá podemos incluir todo lo que necesitemos para hacer la descripción.
Bueno, junto a esto podemos adjuntar algún archivo como evidencia. Entonces el sistema nos permite cargar diferentes tipos de archivos, documentos Word, PDF, imágenes. Acá iniciamos la carga del documento. Acá podemos eliminar el documento si es el caso de que ya no lo queremos adjuntar. Y ya en completado se ubica en el repositorio documental del sistema. Acá entonces queda cargado y nos permite descargarlo para visualizar lo que adjuntamos. Listo, acá enviamos la solicitud. Acá el sistema confirma y valida si realmente queremos enviar la solicitud. Decimos que sí. Y continúa la segunda actividad, que es asignar la solicitud que fue enviada al administrador del sistema. Entonces acá ya nos encontramos en esta segunda actividad. Si nosotros ingresamos con el administrador, encontramos la actividad con el orden de servicio, que es 62, el usuario que inició el proceso o que envió la solicitud, y encontramos acá la actividad, a qué proceso pertenece y los tiempos asociados para ejecutar la actividad. Bueno, entonces acá vemos en la línea del tiempo que ya nos encontramos en la segunda actividad ejecutada por el admin. Vemos el número de orden de servicio, pues toda la información de la solicitud, quién fue el solicitante, la dependencia, la descripción, el archivo adjunto. Le damos un clic y acá nos permite descargar el documento o la imagen que se envió. Entonces acá el administrador, de acuerdo al tipo de requerimiento, lo clasifica si es un incidente, un requerimiento o un monitoreo y selecciona la categoría. De acuerdo a esa categoría, entonces nos arroja las diferentes actividades, si es una actividad inmediata o si es un soporte. Entonces acá nos va filtrando de acuerdo a la categoría que se seleccione. Y de acuerdo a esa actividad seleccionada, entonces también el sistema nos prioriza la prioridad para darle solución a esa solicitud. Listo, después de esto entonces el administrador selecciona el responsable técnico para que le dé solución. Puede incluir algunas observaciones si es necesario. Y acá entonces puede tomar la decisión de aprobarla. Continuaría la siguiente actividad que le llegaría al responsable, o la puede devolver, y en este caso acá en las observaciones incluir si requiere de más información o de más detalle, o rechazarla, y ahí terminaría el proceso. En este caso la vamos a aprobar. Y continúa entonces la actividad de gestionar solicitud que fue enviada al técnico C. Sánchez. Si ingresamos al sistema con este usuario, bueno, encontramos entonces en la bandeja de actividades, igualmente el filtro campo por orden de servicio, el usuario y la actividad de gestionar solicitud. Bueno, entonces acá vemos la línea del tiempo, que es la tercera actividad. Vemos la información del solicitante. Podemos igualmente descargar el documento.
Y acá entonces el técnico tiene la opción de que si la puede reasignar o no. Si se reasigna esta solicitud, entonces debe enviar una justificación de la reasignación y se devolvería al administrador para que reasigne a otro técnico. Y si no se requiere reasignar, entonces acá, bueno, después de realizar la solución a la solicitud enviada, acá puede incluir todos los comentarios o todo lo que se realizó para darle solución. Igualmente puede adjuntar un documento o una imagen para la evidencia. Que lo puede descargar para revisar el documento cargado al sistema. Y se terminaría la revisión. El sistema valida o confirma que se termina esa revisión. Y continúa la última actividad del proceso, que es la diligenciar encuesta. Entonces, si ingresamos acá con el usuario de Moreno, encontramos la actividad de diligenciar encuesta de la orden de servicio 62. Entonces acá está toda la información pues, que se ha cargado durante el proceso, el archivo que se adjuntó como evidencia de la solicitud. Acá están los comentarios del técnico y el documento de la solución del requerimiento. Lo puede descargar. Y encuentra la encuesta donde debe calificar el tiempo de respuesta de 1 a 5. Y si su solicitud fue atendida satisfactoriamente. Si le dice que no, entonces debe enviar o agregar una justificación de la respuesta y regresaría al inicio para iniciar una nueva solicitud. Y si dice que sí, entonces se finalizaría el proceso. Igualmente acá el sistema confirma. Y entonces así el proceso terminaría. Bueno, si nosotros podemos ver, digamos, la trazabilidad de todo el proceso o el histórico de lo que sucedió durante la ejecución del proceso, si nosotros ingresamos entonces a la bandeja de entrada de la herramienta, encontramos un botón histórico donde nos permite revisar cada uno de los procesos ejecutados en el sistema y ver como la trazabilidad del mismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el proceso que acabamos de ejecutar, mesa de ayuda, la fecha en que se inició, la fecha en que se terminó, en qué estado se encuentra, si está en estado terminado o en ejecución. Y bueno, nos permite visualizarlo por cada una de las actividades y ver en detalle lo que se diligenció en cada una. O ver ya de forma en tabla, digamos, la misma información en cada actividad, cuál fue el responsable, la fecha de asignación de la actividad, cuándo se ejecutó, porque pues muchas veces la actividad se lanza, pero hasta que no se ejecute, entonces ya toma otro tiempo. Entonces la fecha en que se ejecutó y la fecha de finalización de la actividad. Bueno, también acá dentro del repositorio documental, de acuerdo pues a la parametrización que se hizo del proceso, en donde iban a quedar ubicados toda la documentación cargada específicamente de este proceso,
encontramos, digamos, toda la información o las carpetas de acuerdo al cuadro de clasificación documental que se haya estructurado y que se haya cargado aquí al sistema. Entonces encontramos acá los documentos cargados de ese proceso. Entonces podemos ver acá el documento, si es necesario lo podemos descargar o lo podemos visualizar nuevamente, si es el caso. Y por último, pues encontramos la parte de reportes que nos comentaba Daniel. En esta parte de reportes por proceso tenemos la instancia de procesos que nos permite visualizar por cada, bueno, acá encontramos en general todos los procesos ejecutados y nos permite visualizar el tiempo de ejecución, cuánto fue el tiempo en que se demoró ejecutando todo el proceso, si se cumplió o no los tiempos parametrizados, en qué estado se encuentra, si en estado terminado o en ejecución. Acá nos permite ver las actividades de cada instancia. Entonces son todas las actividades ejecutadas en el proceso, el tiempo de duración de cada una, si se cumplió o no el tiempo y en qué estado se encuentra. También nos permite ver o ingresar nuevamente al histórico o a la bitácora, lo que revisábamos anteriormente. Entonces vemos pues la bitácora en forma lineal o vemos acá en tabla. Y también nos permite ingresar un reporte como tal en el modelador. Ver, por ejemplo, entonces por qué ruta se fue el proceso. Acá vemos entonces en color verde las actividades que se ejecutaron, por qué ruta se fue el proceso, y vemos los tiempos que tomó cada actividad, 2 minutos, bueno, como el tiempo, digamos, de cada una de las actividades que se ejecutaron. Básicamente ese sería el demo del proceso de mesa de ayuda. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No, yo creo que fue claro, digamos, el ejemplo. Pues también nos aclaró de algunas dudas de cómo se veía pues ya en la ejecución del proceso. Entonces yo creo que, al menos de nuestra parte, pues no quedaron dudas pendientes. Muy bien, Roberto. Entonces, pues, si les parece, pues ya lo que tendríamos que hacer es trabajar en el proceso que nos comentó Miguel en la sesión pasada, pues para dar ya una aplicación práctica y alinear las necesidades de ustedes. Entonces, pues ya quedaríamos pendientes a tener como una sesión con ustedes para que nos pasen el proceso y hacer el modelamiento y la ejecución respectiva. Sí, de acuerdo, Eduardo. Entonces, vamos a revisar acá. Seguramente, pues, pasaríamos, diríamos, una parte del proceso. Ya ustedes nos darían, digamos, el feedback de qué faltaría o qué más detalle necesitarían, etcétera. Yo creo que sería eso. No sé si de parte de ustedes se necesita firmar